Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Bueno, les ofrezco una disculpa, hoy tuvimos un problema técnico, ¿sí? No podía entrar al aire y les ofrezco una explicación que hoy yo todavía no tengo, ¿sí? Sí me altera, porque me altera mucho. Y voy a empezar con la información, sí, voy directamente contigo. Israel Aldana. Joaquín, sin cambiarle de una coma, se espera que esta tarde en comisiones del Senado, Morena y sus aliados políticos aprueben la miscelánea fiscal para el próximo año. Por esto la oposición acusa a la mayoría legislativa de haber convertido al Congreso de la Unión en la oficialía de partes del presidente. Joaquín. Claro, pues no tienen que quitarle ni una coma como quiere el presidente. Ya les dijo además, ya les mandó el mensaje de que no necesita sus votos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la mayoría simple, pero no tiene la mayoría calificada para sacar la reforma eléctrica. Vamos a ver si Alejandro Moreno, por sus antecedentes, le da esos votos para que por lo menos en la Cámara de Diputados salga la reforma y a ver cómo presionan al bloque de contención en el Senado para que les dé sus votos. Jenny Valencia. Te comento, Joaquín, que advierte el sector patronal que de aprobarse la reforma eléctrica, empresas saldrían del país por falta de competitividad, certidumbre y Estado de Derecho, por lo que México dejaría de ser un país atractivo para las inversiones. El detalle más adelante. Gracias, Sara Pablo. La mañanera otra vez la UNAM. Pregunta de por medio, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la UNAM, acusó que mientras se saqueaba al país en el periodo neoliberal, la máxima casa de estudios estaba dominada por lo más retrógrada y las facultades de ciencias sociales se llenaron de conservadores. Los detalles más adelante. Gracias, Arturo Medina. Mientras tanto, Fórmula Quintana Roo. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo confirmó que agentes de investigación cumplieron la orden de aprehensión en contra de José Luis L. por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y lesiones tras los hechos ocurridos el miércoles en el restaurante La Malquerida de Tulum, en donde 2 influencers extranjeros perdieron la vida. Detalles más adelante. Gracias. Quintana Roo está saliéndose de control no solo por el crimen organizado. Ahí está una mafia de taxistas llamados Los Rojos, que son capaces de retener a turistas, de amenazarlos, ¿sí? Y cerrarles el camino. La presidencia municipal de Playa del Carmen, ausente ante esta violencia, y el gobernador de Querétaro todavía más ausente. Es una vergüenza que en Playa del Carmen traten así al turismo, con esa violencia, los dirigentes de los taxistas de Los Rojos, que son unos mafiosos. Y voy contigo, Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas, te escucho. Joaquín, buenas tardes. Matamoros volvió a vivir horas de terror y psicosis el fin de semana por un nuevo tiroteo entre bandas criminales y elementos del ejército y la policía estatal. El saldo son 4 muertos, entre ellos el líder criminal conocido como el Tigre y una mujer ajena a los hechos, integrante del sindicato de burócratas de Ciudad Victoria. El avance de la información. Gracias. Voy a ir contigo, Omar Aguilar. ¿El tema cuál es el tema? Pues el tema de la entrevista de Rosario Robles aquí en Radio Fórmula, donde dice que es una presa política porque está en la cárcel porque no quiso dar los nombres, sí, que le pedían los fiscales de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. ¿Qué tal, Joaquín? Gracias. Buenas tardes. En entrevista con Grupo Fórmula, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en la administración de Enrique Peña Nieto, afirmó que su encarcelamiento se debe a una venganza política y resentimiento del actual gobierno. Cuestionó que solo ella esté procesada y detenida de toda una supuesta organización que desvió recursos en la que también hay 9 involucrados más. El reporte y los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias. Y voy contigo, Juan Antonio Jiménez, el caso del metro. En estos momentos se lleva a cabo la audiencia inicial en contra de 10 presuntos responsables de la comisión de diversos delitos, de los cuales la Fiscalía Capitalina los imputa tras los hechos ocurridos en la línea 12 del metro, en donde 26 personas perdieran la vida. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias. Bueno, el presidente López Obrador habló este fin de semana del tema de los matrimonios y venta de niñas ahí en la zona de Guerrero y dijo que no iba a hablar de eso, que porque no era una regla, era una excepción. Y ya sabe, los informadores y que porque la prostitución no era un asunto solo de pobres. No, presidente, estaban hablando de una de la prioridad de la gobernadora Evelyn Salgado de Guerrero, que lo primero que hizo al día siguiente de tomar posesión fue firmar un acuerdo para detener la venta de niñas en esa zona. Pero usted dice que es la excepción cuando ahí dicen que son los usos y costumbres. Una desafortunada respuesta del presidente López Obrador. Y aquí están estos datos, Laura Cardoso. Joaquín, a pesar de que el gobierno mexicano prohibió desde 2019 el matrimonio infantil, sigue siendo un problema las uniones tempranas. A la fecha se sabe que 8% de adolescentes entre 15 y 17 años reportan tener un hijo y hasta 2017 se sabía que 1 de cada 20 se casó o unió con alguien mayor que ella. Los detalles adelante. Gracias. Y voy contigo. Raúl Alfaro, Fórmula Chihuahua, finalmente parece que se resuelve después de 13 meses el conflicto de La Boquilla, de la presa La Boquilla. Joaquín, buenas tardes. Este fin de semana los agricultores de la zona centro-sur del estado de Chihuahua entregaron las instalaciones de la presa La Boquilla a las autoridades federales, esto tras más de 13 meses de lucha por el agua para el riego y la producción de la región. Más adelante, más información. Y voy contigo, gracias Raúl Alfaro, y voy contigo Jenny Valencia. La economía se desanima por lo menos, por decir algo. Gracias, Joaquín. Te comento que se desacelera la actividad económica en México al registrar una caída de 1.6% en el mes de agosto. A tasa anual se ubica en 3.8%. Tampoco el empleo se recupera. 2.4 millones de mexicanos no encuentran trabajo. El detalle más adelante. Gracias, voy a unos anuncios y después de los anuncios le voy a informar el tema del huracán Rick. Está afectando lo que es el norte de Guerrero y ya el sur de Michoacán. Entró con esta madrugada como categoría 2. Piden reabrir los panteones para el Día de Muertos. La Unión Europea adelanta, no va a reconocer las elecciones fraudulentas que ha organizado en Nicaragua el dictador Daniel Ortega. Y va a ver lo que publica hoy la UNAM. Es una respuesta porque habla la libertad de cátedra, la inclusión, la autonomía, la laicidad. Es una respuesta. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Todo lo que está ocurriendo en México y en el mundo, López Dóriga lo tiene para usted. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Bien, pues voy con la información, voy contigo, Rocío Galván, Fórmula Tijuana, el repunte del COVID, te escucho. Joaquín, te saludo con mucho gusto. Te informo que este lunes se inició la vacunación a menores de edad que serán citados directamente por la Secretaría de Salud por ser casos vulnerables. Esa es la buena noticia. La mala, Joaquín, que Baja California incrementó su número de casos activos a más de 2.500. Las ciudades más afectadas, Tijuana y Mexicali, y la zona de San Quintín. Los detalles te los platico más adelante. Y es que ahí está el problema, Óscar Zúñiga, la pandemia. Joaquín, los casos de COVID en el país siguen sin ceder. Hasta el día de hoy se han confirmado 3.327 casos totales, con 286.346 defunciones. Y las 10 entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Tabasco, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí. Joaquín. Gracias, Javier Giles, te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? La Cámara de Senadores está publicando este lunes en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se instituye la Medalla de Honor Armada de México, que será entregada a hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por sus méritos o por hechos sobresalientes. El reporte. Gracias, Francisco Villalobos. Las vacunas. Declaración jurada del actor Alec Baldwin indica que estaba él ensayando con su pistola presuntamente sin balas cuando sucedió la tragedia del viernes por la noche allá en Nuevo México, matando a la directora de cinematografías e hiriendo al director de esta película. La policía de Santa Fe está investigando y aún buscan responsables de esta tragedia que le quitó la vida a una futura estrella del cine. Eso es una historia terrible. En México ocurrió algo así. Bueno, algo así ocurrió. Que habrá sido a principios del siglo, por ahí 2002, 2003, con el hijo de Peniche, el actor, sí, que también disparó una pistola que parecía no tener nada, bueno, una pistola que tenía que ser utilería, pero no, era de verdad, y tenía una bala, y disparó, y la mató, se echó 14 años de proceso. Y en este caso es también terrible esto que está ocurriendo. ¿Por qué? Pues porque hay una vida y hay alguien que mató a una persona y que no tiene nada que ver, no tiene ninguna culpa, pero por dentro trae la culpa, que es Alex Baldwin. Historia terrible. Tiene que haber un responsable. ¿Quién puso esa arma con una bala? Voy contigo ahora. Julieta Riera, La Voz de América en España, la condena y el desconocimiento de las elecciones en Nicaragua, las del dictador Daniel Ortega, que tiene a todos los opositores en la cárcel y el mundo callado, y México también callado, México callado. Te escucho. A poco menos de 2 semanas de las controvertidas elecciones generales en Nicaragua, donde la oposición ha quedado mermada por los arrestos, la Unión Europea tiene la mira puesta en el país centroamericano. El alto representante del bloque, Josep Borrell, cuestionó recientemente los comicios. La comunidad internacional tiene los ojos en Nicaragua, donde la democracia se ha visto seriamente afectada, sin un claro horizonte para un cambio. Julia Riera, Voz de América. Voy contigo, Margo Aguileta, Fórmula Guerrero, la alerta por el huracán y los daños ya. Con el gusto de saludarte desde el puerto de Acapulco. Bueno, pues el paso de Rick, huracán categoría 2 que pasó por las costas de Guerrero, dejó a su paso árboles caídos, encharcamientos y también algunos ligeros deslaves en diversos puntos del estado de Guerrero. Por lo pronto se aleja ya, acercándose prácticamente al estado vecino de Michoacán. Más adelante, si me permites, el resto de la información. Marcos Santoyo. La situación en Michoacán, también daños, te escucho. Caída de enramadas, árboles y encharcamientos en diversas vialidades en los municipios costeros de Michoacán son los daños por el paso del huracán Rin, que llegó a la categoría 2 y luego del mediodía de este lunes se degradó a tormenta tropical. De acuerdo a información de la Conagua, 20 municipios están en riesgo máximo, entre ellos Arteaga, Aquila y Lázaro Cárdenas, por mencionar algunos. Sin embargo, el resto de los municipios de la entidad se encuentran en un riesgo intermedio. Joaquín, auditorio, la información. Gracias, ingeniero Alberto Hernández Sonsón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. ¿Cuál es el panorama? Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Ahora como tormenta tropical Rick ya en tierra, el Michoacán avanza rumbo a Jalisco, seguirá generando chubascos muy fuertes e intensos en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima, y también se propagará en zonas del Valle México, Guanajuato, Querétaro y el estado Hidalgo. Joaquín, este es un avance de la información. Gracias, ingeniero Hernández Sonsón. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó la dosis de refuerzo de Moderna para todos los mayores de 18 años. Califica Moderna como positivo sus resultados sobre la vacuna anticovid para niños de 5 a 11 años y que en breve va a pedir su autorización. En esto, la pandemia ha dejado ya hasta hoy 4.950.000 muertos y 243.750.000 contagios. Presume el presidente de Colombia, Iván Duque, la captura del jefe del clan
Clan del Golfo, el golpe más grande contra el narco desde la caída de Pablo Escobar. El ejército toma el poder en Sudán, disuelve el gobierno, decreta estado de emergencia, mientras voces denuncian un golpe de Estado. Relatores de la ONU acusaron a Washington de violar el derecho internacional con expulsiones masivas a haitianos. Finalmente, en Estados Unidos, un intenso temporal ha dejado severas inundaciones en California y se esperan históricas lluvias en los próximos días. Joaquín, hasta aquí la información internacional. Gracias. Y esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 18 centavos. En ventanilla se vende en 20.54. En los bancos hasta en 20.63. El euro en el mundo, $1.16. En México un euro se vende en 23 pesos con 98 centavos. Y el petróleo. La mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales se reporta en $78.52 por barril y se ubica con comportamiento negativo de $36.42 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $42.1 por barril de petróleo. Joaquín. Gracias. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy sencillo. lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, me tiene usted al alcance de su mano con información en tiempo real. También le invito a que se integre a la comunidad de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En Instagram soy López Dóriga. Que se suscriba al canal de YouTube López Dóriga. Y le recuerdo que toda la información la tiene en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Y por supuesto que se integra esta incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, que en esta tarde, el lunes 25 de octubre de este año de 2021, le voy a tener a usted todo esto. Más, mucho más. Soy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7.900.000 seguidores. ¡Feliz semana! López Dóriga en Twitter, @López Dóriga. General de la Comisión Federal de Electricidad, que esta tarde me haya aceptado esta entrevista. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Joaquín, muchas gracias, con el interés de platicar contigo. A ver, tú sabes que, quitando ahorita lo de la UNAM, que esto es de jueves, viernes, sábado, el tema central de discusión y para algunos de preocupación y para otros de celebración ha sido la reforma eléctrica del presidente López Obrador, en la cual tú eres un eje central, Manuel. Así es, y estamos muy orgullosos de la decisión que tomó el presidente de mandar una iniciativa que es fundamental para el país, no para la CFE. Es fundamental para que haya una garantía real al pueblo de México, a la industria, al comercio, a los domicilios, que la CFE tenga el control del sistema eléctrico nacional. Ahora, Manuel, con esto me dijo a mí Rocío Nale, tú lo has dicho también, pero a mí me lo dijo aquí Rocío Nale, se cancelan los contratos a los privados y tú afirmaste que sin indemnización y que ni le busquen pleito. Bueno, mira, hay que poner las cosas en su lugar porque, como tú sabes, cada comentario que hago yo se distorsiona y se plantea así. Yo dije muchas cosas y una conferencia de prensa de más de 3 horas y lo único que quisieron sacar fue esto. Pero dejemos a un lado, vamos al fondo. El fondo es la reforma constitucional. ¿Por qué el presidente inicia una reforma constitucional? Porque el sistema que impuso Peña Nieto y asociados es indefendible. Porque lejos de ser un sistema que podía haber sido de competencia, moderno, liberal, es un robo a la nación. Y es necesario corregirlo, es necesario que el Estado mexicano tenga el control del sistema eléctrico. La historia de México demuestra desde hace 80 años, desde fines del siglo XIX, que el sector privado
no está capacitado para dar servicios públicos de este tipo. Ha habido siempre una disputa entre el costo de la energía, la seguridad de la gente, la tarifa, etcétera. Y las empresas privadas, todas las empresas privadas tienen como objetivo fundamental el ganar dinero. La empresa pública que se fundó desde Lázaro Cárdenas tiene por objetivo servir a la población. No es una empresa cuyo objetivo sea el lucro, es el servicio a la nación. Y eso es lo que se necesita en materia de ley. Sí. Manuel, me dijo Rocío Nale, y también creo que así lo has dicho tú, que los privados iban a poder participar en una proporción que creo que ahora es el 54, la bajarían al 46, y la CFE, que estaba abajo del 42, subiría a 54. ¿Es correcto? Sí, así es. Mira, la decisión del presidente en torno de esta reforma constitucional no es eliminar a los privados del sistema eléctrico, sino de asociarlos con un porcentaje muy importante. Sí, hay ya una inversión que se hizo durante lo que ha regido la reforma de Peña Nieto del 2013, ¿verdad? Y hay inversión privada, extranjera básicamente, y del propio gobierno, porque fue apoyada por la banca de desarrollo a estas empresas que están establecidas. ¿Qué es lo que les decimos? Es muy importante que se entienda que el sistema tiene que estar en manos del Estado porque es el que garantiza sin necesidades de ganancias, pero no estamos expropiando o no les estamos diciendo váyanse, les estamos diciendo miren, ustedes tienen una inversión que equivale al 46% del sistema eléctrico nacional, el 46%. Y yo los invito, dice el presidente con la reforma que está impulsando, yo los invito a que se sumen. Yo les reconozco su 46% de electricidad, que es la inversión que han hecho en plantas para generar electricidad, y vamos a hacer un sistema mucho más estable que este que no funciona, ni va a funcionar en el futuro. Vamos a hacer, el Estado va a manejar el sistema eléctrico a través de la CFE, lo cual no es nada novedoso. Así estaba antes de la reforma de Peña Nieto. En el 2013, cuando hace la reforma, así funcionaba. El sistema era controlado por el gobierno mexicano, por el Estado, a través de la CFE, y se aceptaba inversión privada ya desde hace algunos años atrás. En consecuencia, les decimos, a ver, tú has invertido el 46%, que es así lo que encontramos perfectamente definido. Has invertido a estas empresas extranjeras en tu generación el 46%. Vamos a hacer un sistema mixto, dice el presidente. Pueden participar, el Estado va a tener el 54% permanentemente y hacemos un mercado. Tanto les gusta el mercado, vamos a hacer un mercado de verdad. Ese mercado, ¿verdad?, va a ser manejado por el SENACE, que es el encargado de subir la electricidad. El SENACE regresa a la CFE y a través del SENACE se organiza un mercado y te tomo el 46%. Y puedes hacer negocio, puedes participar, ¿verdad? Y puedes no solamente participar en este 46% estático, sino la electricidad en México va a crecer mucho. El desarrollo económico, el desarrollo social requiere mayores inversiones. Entonces vamos a crecer juntos. El sistema eléctrico mexicano tiene un crecimiento de la demanda de 4% anual. Entonces vamos a subir juntos, vamos a generar más electricidad, vamos a fortalecer el sistema eléctrico mexicano bajo las reglas que convienen al país. Y tú vas a participar en este mercado y te invito. Por eso cuando decíamos vas a pagarles, no les vamos a pagar, los vamos a invitar. No estamos expropiando, estamos invitándolos a que participen. Ahora, Manuel. Sí, sí. Dime.
Pero los contratos se van a cancelar y no se van a indemnizar. No se les va a indemnizar, ¿es cierto? Cuando Peña Nieto organizó el sistema actual, se cancelaron todos los contratos, los permisos, para establecer un nuevo sistema, para establecer el sistema que está planteando el presidente en la reforma constitucional, pues tiene que cambiarse todo para que sea un nuevo sistema. Entonces le decimos, por eso hay que verlo con cuidado. Vamos a eliminar figuras que son las que están alimentando esta generación, generadores independientes, sociedades de autoabasto, pequeña energía, todo eso cambia, se elimina todo, y yo te reconozco a ti, a cada una de esas empresas, la cantidad de electricidad que has invertido en electricidad, y vas a participar con nosotros bajo reglas serias del gobierno mexicano, como estábamos en el 2013. No es, bueno, sí, ahora, ¿por qué dice entonces el Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Carlos Salazar que esta reforma, en lo que tú has dicho, pone en riesgo el Estado de Derecho, Manuel? Sí, ya lo leí, el escándalo que hizo. En todo lo que hemos hecho, Salazar está en contra del Consejo Coordinador Empresarial. Pero yo le he dicho a Salazar que piense en México, porque Salazar y ha sido representante de una empresa que está en conflicto ahora, que no paga la electricidad. En las sociedades de autoabasto que se inventaron, que son además un delito, son fraudulentas, ¿verdad? Un generador, Iberdrola, pone una planta para generar energía e inventa que son socios los que en realidad son a los que les venden la electricidad. Son compradores. Y ahí están en esas sociedades de autoconsumo los más grandes consumidores del país, cometiendo un fraude, porque no es cierto que sean socios de una sociedad de autoconsumo. Tiene Iberdrola o Enel que generan energía y fingen ser socios. ¿Por qué? Porque traen esa figura del pasado, una ley de Salinas de Gortari, en donde se estableció que la figura del generador independiente podía entrar a México porque no iba a ser servicio público y que iba a haber sociedades de autoconsumo para generar energía para ellos mismos. ¿Pero qué es lo que hacen? Pues un fraude. Es un fraude porque no son socios. Es una empresa que les vende electricidad y ahí están metidos los grandes consumidores. ¿Qué le pasa a Salazar? Bueno, pues que está defendiendo a los que no pagan la electricidad, no pagan el transporte, están montados en monopolios privados. Y eso es lo que, claro, sale el Consejo Empresarial a decir, ¿cómo les vas a cobrar? Que paguen la electricidad. Y lo que hace Salazar es, bajo estos principios que el Estado de Derecho y que esta amenaza al país, ¿verdad? Lo único que quiere es defender a las grandes empresas consumidoras para que no paguen la electricidad. Eso es todo con el Consejo. A ver, Manuel, y Monreal, después de tu declaración, dio este mensaje, seguramente tú lo viste, ¿no? Dijo, las personas servidores públicas de la CFE y otras instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, esperando que el constituyente permanente decida sobre las modificaciones constitucionales que le han sido planteadas. Recato y prudencia, Manuel. ¿Has sido imprudente y no has tenido recato? No, yo soy muy recatado, y muy prudente, y muy equilibrado. Pero ese comentario es confuso, confunde dos cosas. Sí, el constituyente permanente va a decidir, claro, presentó una iniciativa del presidente, y sí, los legisladores van a tener que discutir, ¿verdad? Para eso se manda para que haya un debate nacional sobre el tema que proponemos, ¿verdad? Pero por otro lado está la opinión pública, Joaquín. Yo soy un imprudente de platicar contigo. Tú eres... No. Bueno, algunos dirían que sí, pero yo creo que no. Pero yo hablo contigo y te digo que esta reforma que han impuesto es un ataque y que los grandes consumidores no pagan,
que los grandes consumidores se suben a la red y no compiten en nada. Y los grandes consumidores han establecido monopolios privados, han establecido un sistema oligárquico. Ellos no pagan, los grandes consumidores, las grandes empresas no pagan y el pueblo sufre para pagar hasta el último megawatt o kilowatt hora. Eso es lo que no les gusta, ¿verdad? Pero es algo que no pueden negar. Por eso no tocan estos temas. Hay que platicar con la opinión pública, tú lo sabes. Estoy contigo porque me interesa la opinión pública, porque la opinión pública influye sobre el legislativo. El legislativo es representante de la opinión pública. Entonces, vamos a ser muy recatados. No me obligues a ser rudo y a atacar, como diría el que pide que seamos recatados, seamos recatados. Pero la política... Oye, tampoco hay que hacerte mucho para que sea rudo, ¿no, Manuel? Siempre ha sido rudo. No, he sido concreto. Por ejemplo, soy rudo hoy porque les digo, paguen la luz. Están en un sistema ilegal que se llama sociedades de autoconsumo, ¿verdad? No quieren que se diga. Bueno, ¿por qué no contestan el señor Salazar y dice, a ver, esas sociedades de autoconsumo son legales? ¿Qué es el tema? Estas sociedades agrupan a los grandes consumidores que sí pagan. A ver, demuéstramelo. Yo tengo los recibos, le compran a Iberdrola, le compran a la empresa italiana y no pagan las redes, no pagan lo que tienen que pagar. Entonces, es un sistema oligárquico establecido de beneficio para unos cuantos y todos los demás tienen que pagar como debe de ser. Y eso me mencionas al Consejo Coordinador Empresarial, se los tengo que decir. Ellos hablan con una gran elegancia, pero yo les digo, a ver, Salazar, mejor arregla que paguen, ¿verdad? O convéncelos. La luz se tiene que pagar, la electricidad, y no lo pagan. Oye, Manuel, en el caso de esta luz solar, sí, que creo que ha tenido un gran desarrollo en México, no lo sé, yo sigo pagando la luz de la CFE. Eso, está bien, razón. No, pues sí, nos llega el recibo cada mes, digo, toda mi vida. ¿Hay alguna modificación para estos productores de luz solar? No sé cómo llamarles. Sí, mira, ahí hay una discusión también sesgada. Nosotros hemos dicho, y todo tiene que ver con el arreglo que han hecho. Dicen, la energía eólica, aire, ¿no? La energía solar, son muy baratas, ¿verdad? Y hay que promoverlas. No son muy baratas. Lo que reclamo yo es que paguen igual. Es que este sistema está hecho para no pagar. Todas estas empresas privadas tienen toda clase de ventajas. Y en la exposición de motivos de la ley, ahí se describe todo lo que está mal, todo lo que consideramos que han establecido un sistema oprobioso, no un sistema válido. Por eso es necesario reformarlo a través de una reforma constitucional. Pero si alguna empresa, no sé, una planta armadora de coches, por decirte un caso, tiene su sistema de energía solar propio para abastecerse nada más ellos, ¿también se les va a gravar? No, la autogeneración es totalmente legal y legítima. Claro, y puede haber, y hay empresas mineras que generan su electricidad entre ellos auténticamente. Esos se quedan, es su derecho. Podrán tener la cogeneración que necesiten. Lo que no es un derecho es inventar, ¿verdad? Que un grupo de empresas, ¿verdad?, de estas grandes son socias de una sociedad de autoconsumo, porque no lo son. Porque lo único que están haciendo es utilizando ventajas de la ley anterior, de la época de Salinas, que les dio una serie de privilegios y los pasan acá, al sistema actual, entonces fingen ser socios y no lo son.
Entonces, eso no es social autoconsumo. Esa es una... Entonces, nada más, confírmame, Manuel, ni expropian ni nacionalizan. No expropiamos, no nacionalizamos, los invitamos a que se integren a un sistema que el Estado conduzca bajo reglas de beneficio nacional y que ganen dinero. Este 46, ¿sabes cuánto les está ofreciendo el presidente? Cuando dice, te voy a aceptar el 46%, mira, el 46% del sistema eléctrico mexicano es más grande que el total de Argentina, es más grande que el total de Venezuela. Solamente Brasil es más grande que nuestro 46%. Es un gran mercado de electricidad. Entonces, imagínate, te digo, a ver, ese sistema en el que estás es ilegal. Este sistema no tiene más objetivo que desaparecer a la CFE, porque así está, pero vamos a ponernos de acuerdo. Aquí tienes tú, puedes participar en el 46%, más que todo el sistema argentino, más que toda América Latina. Es una buena propuesta. Por eso me dicen, los vas a indemnizar. No, hombre, los vamos a sumar para que juntos impulsemos el sistema eléctrico mexicano. Bien. Gracias, Manuel. Pues aprecio mucho que me hayas contestado esta tarde. No, a ti te felicito que pagues la electricidad porque esos no la pagan, ¿eh? Oye, pero es que además nunca ha sido una opción, vamos, es como pagar el predial o el agua, digo, pues es... Pues sí, claro. Vamos, o pagar los impuestos. Pero pues es algo que... Pero ellos no lo pagan, lo que tú dices. Las grandes consumidores no pagan la electricidad, no pagan la red, se ahorran. Eso te hace daño a ti porque tú sí pagas, ¿verdad? O sea, Manuel, ¿me quieres decir que ellos transmiten la electricidad que produce por los cables, vamos a llamarlo así, de la CFE, y no gratis? Pagan. Claro. Le llaman timbre de nuevo sal. Es así chiquitito lo que pagan, ¿verdad? Y tienen un privilegio, además, se despachan primero, sin competir con nadie. Eso no se vale. Eso no se, y lo saben, ¿eh? Yo he discutido con estas empresas cuando se aprobó la ley de la industria eléctrica que impulsó el presidente también, y están dispuestos a negociar, ¿eh? Sí, bueno, vamos a establecer un sistema, vamos a ganar. Ya estás aquí, te respeto tu inversión, ahora vamos juntos. Pero esas sociedades de autobasto que defiende la Coparmex y el Consejo Coordinador, por favor que paguen. Bueno, que paguemos todos. Yo estoy a favor, oye, pagamos todos. ¿Verdad? No puede haber excepción. En fin. Ya conseguí un aliado importante. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Manuel, que estés muy bien. Gracias a ti, un abrazo. Buenas tardes, es Manuel Barth, el director de la Comisión Federal de Electricidad, haciendo una serie de puntualizaciones muy interesantes sobre el proyecto, la iniciativa presidencial de reforma eléctrica, que debe ser una cosa. Hay un gran desconocimiento porque el otro día yo presencié una discusión y a los 10 minutos ya me habían hartado. Y les dije, oiga, ¿ustedes ya leyeron la iniciativa presidencial? No, ¿y tú ya la leíste? No. Y se van a seguir discutiendo algo que no han leído. Entonces, hay que buscar y leer la iniciativa y luego sí ya discutir y alegar y pelear y señalar y reclamar, lo que sea, pero con conocimiento, porque luego hay un gran desconocimiento. No solo de esto, hay un desconocimiento de la mayoría de las cosas que son en detalle. Por ejemplo, la ley de ingresos. ¿Quién ha leído la ley de ingresos? El proyecto de presupuesto de egresos. Bueno, claro, ahorita no está al alcance, pero ¿quién lo ha leído? Bueno, yo voy a unos anuncios y después de los anuncios me voy volado, ¿sí? Hablando del ley de ingresos, ya saben, el Senado Morena lo va a aprobar y su rémora, ¿no? El Verde y el PT, sin tocarle una coma, como le gusta a ya saben quién. El presidente dijo que no va a hablar, ni hablar de que vaya a negociar el presupuesto con la oposición. Pues no lo necesita, claro que no.
No necesita la oposición para negociar el presupuesto, tiene mayoría sobrada, mayoría simple de la mitad más uno para aprobarlo, pero sí lo necesita para la reforma justamente eléctrica, y por tercer día se fue contra la UNAM. ¿Por qué? No acabo de entender. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que López Dóriga es su mejor compañía. Ahí está el gran Francisco Céspedes y le tengo más información con Laura Pérez. Gracias, Joaquín. Inundaciones, desalojos, apagones y caídas de árboles, bardas y espectaculares es el saldo hasta ahora del golpe del huracán Rick en Guerrero y Michoacán. Rick tocó tierra a las 5 de la mañana como el huracán categoría 2 en la región de la Costa Grande en Guerrero. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo en este espacio que la reforma eléctrica del presidente no pretende eliminar los privados del mercado. Afirmó que el sistema eléctrico tiene que estar en manos del Estado y rechazó que se esté expropiando. El presidente López Obrador continuó por tercer día consecutivo sus ataques contra la UNAM. Hoy dijo que la universidad estaba dominada por lo más retrógrada y que incluso desde que estaba el doctor Juan Ramón de la Fuente como rector había neoliberalismo en la máxima casa de estudios. Rosario Robles reiteró hoy que es inocente en el caso de la estafa maestra y aseguró que no va a señalar a nadie contra quien no tenga pruebas. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rechazó que hay una venganza política del gobierno contra Rosario Robles. La actividad económica de México en agosto tuvo una caída mensual del 1.6%. Es la mayor reducción en 15 meses. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura Pérez Cisneros. Bueno, en nombre del Grupo Fórmula, por supuesto del mío, de todo este equipo, mandamos nuestro pésame, nuestras más sentidas condolencias a nuestro compañero Jaime Núñez por la muerte de su hermano José Alfredo Núñez Piña. Para ti, Jaime, y para tu hermana Verónica, todo nuestro cariño y acompañamiento en eso que es terrible, la muerte de una hermana. Terrible. Y también al querido Ángel Trinidad Ferreira, a su familia. Ángel, trabajamos juntos, bueno, viajamos por todo el mundo juntos como reporteros, trabajamos juntos en Canal 13 y falleció anoche a los, pues la verdad que esplendorosos 90 años de edad. Lo recuerdo, tantas aventuras, tantas anécdotas. Ahí me llevaba. Él jugaba high alive, digo, amateur, pero era gran jugador, entre otras cosas. Él salió con Julio Scherer de Excelsior, por ejemplo, para Olivia, su esposa, para sus hijos, Ángel, Emilio y Raúl, sus nietos y sus bisnietos. Le mando un gran recuerdo emocionado a la familia de Ángel Trinidad Ferreira. Voy a los anuncios y regreso. ¿Qué dijo Rosario Robles? Aquí lo va a escuchar. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, recuerde, no baje la guardia, use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos frecuentes. Bueno, pues ese es el gran Francisco Céspedes y voy a ir contigo, ¿sí? Omar Aguilar, estas entrevistas, estas declaraciones de Rosario Robles, que dice que está en la cárcel porque no quiso denunciar, pues, a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. Te escucho. Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social en la administración de Enrique Peña Nieto, afirmó que su encarcelamiento se debe a una venganza política y resentimiento del actual gobierno. Cuestionó que solo ella esté procesada y detenida de toda una supuesta organización que desvió recursos en la que hay 9 involucrados más. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, la exfuncionaria federal denunció que le enardece el silencio ominoso de quienes fueron sus compañeros en el gabinete y de los integrantes de la dirigencia del PRI. En este sentido, la procesada indicó que es increíble que los senadores de Acción Nacional sean más valientes. Yo había tenido mucha prudencia, me había conducido estrictamente por los caminos legales, pero sé que como mexicana también tengo acceso a otros métodos de resistencia civil pacífica que permitan que mi voz se oiga. Rosario Robles expuso en la entrevista que es una venganza, ya que no se quiso someter. Reiteró que solo está en la cárcel ella y no el resto de los supuestos involucrados, como tampoco los que participaron en los Pandora Papers. Analizo que desde luego él piensa, el presidente piensa, porque si no es venganza, tú explícame. Si no es conmigo el pleito y si no es del jefe del Estado mexicano, ¿de quién es?
¿Por qué? Porque por 2,000 pesos que nunca fueron de mi patrimonio soy inhabilitada durante 10 años. ¿Por qué? Esa no es una instancia del Poder Judicial. ¿Por qué los que aparecen en Pandora Papers, funcionarios de exfuncionarios de su gobierno, no les ha aplicado la misma medida? Pregunto. Robles Berlanga señaló que está frustrada y triste por las injusticias. Por ejemplo, que el señor Ancira esté tranquilamente en Estados Unidos fumándose su puro. Entonces, Ciro, dime tú, esa es la parte que digo que pido a la audiencia, a tu auditorio, que analice las enormes diferencias. Porque el trato, y como lo ha dicho muy claramente mi hija, esta es una justicia selectiva. A unos se les aplica de una manera y a otros de otra. Para Grupo Fórmula, Omar Aguilar. Gracias. Bueno, pues ahí está la entrevista, parte de la entrevista que le hizo Ciro Gómez de Leiva aquí en Radio Fórmula a Rosario Robles. Y voy a ir contigo, Israel Aldave, sin cambiarle una coma, sin cambiarle una coma. Te escucho. Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Así es, será sin cambiar de nada. Esta tarde comisiones del Senado van a sesionar, Joaquín, en donde la mayoría de Morena y sus aliados políticos pues echarán a andar la maquinaria. Aprobarán sin ningún cambio, como lo comentábamos, Joaquín, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal. Por esto los senadores del Partido Acción Nacional están calificando que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados políticos han convertido a ambas cámaras del Congreso de la Unión en la oficialía de partes del presidente de la República. El tema, Joaquín, será aprobado esta tarde, como te lo comentaba, en comisiones, y mañana va a suceder lo mismo ante el Pleno del Senado de la República, Joaquín. Gracias, Israel. Solo agregar que esto acaba de ocurrir. La Suprema Corte acaba de invalidar el castigo con prisión preventiva oficiosa contra factureras, defraudadores fiscales y contrabandistas. Continuamos. Bueno, como ya acuérdense que hay abrazos y no balazos. Esto no se lo han dicho, repito, o sí, bueno, lo ha repetido el presidente tantas veces, pero no lo quieren escuchar los delincuentes. Ellos son los de los balazos, y la población civil, y las víctimas, y los policías, y los miembros del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Marina tienen que ser los de los abrazos. Los balazos es un asunto, como hemos visto, y como se volvió a documentar, ¿sí? Este fin de semana allá en Matamoros, fue una jornada terrible. Tiroteos, bloqueos, persecuciones. Vamos, la guerra fue más violenta, fue más terrible la jornada en Matamoros del fin de semana que en Irak, o que en Kabul inclusive, la capital afgana. Sí, mataron a uno de los líderes del cártel, muy importante, pero fue una jornada terrible. Y esto viene a ver, por fin, ¿los van a detener o no? ¿O los van a matar o los van a detener? Porque lo que es el cambio de este gobierno, según ha dicho la 4T y el presidente y sus responsables de seguridad, el cambio de paradigma, ya no se va a detener a los jefes, sino se va a resolver a los de abajo, ya saben, ¿no? Como es de abajo, y no los de arriba, no más. Entonces, ¿qué los van a matar? ¿Y la población civil? Es que el presidente nunca ha vivido, ni mucha gente ha vivido, ni su secretaria de seguridad ha vivido lo que es una balacera, un tiroteo de horas en una ciudad, teniendo a la familia además, sin saber dónde está el hijo, cómo está, o la hija, cómo está, o el hermano, o la madre, o el padre, o el abuelo, el marido. Te escucho, Daisy Herrera. Joaquín, 4 detenidos y 4 personas muertas, entre ellos 3 atacantes y un civil ajeno a los hechos, así como 2 civiles heridos, además de horas de terror y psicosis, es lo que deja la nueva jornada violenta que se vivió el fin de semana en Matamoros. Esto sucedió, Joaquín, cuando personal militar y de la policía estatal fueron agredidos por un convoy de hombres armados. En ese momento inició una persecución por varias calles de la ciudad de Matamoros que derivó en el bloqueo de al menos 15 puntos distintos de la ciudad, incluyendo los accesos a carreteras que conectan a Matamoros con Nuevo Progreso y Vallehermoso. Además, los agresores tiraron ponchallantas, quemaron vehículos para evitar que las fuerzas federales y estatales les dieran alcance. Varios de los agresores huyeron a pie, perdiéndose al entrar a diversos sitios públicos que estaban abiertos en ese momento. Esto quedó documentado, Joaquín, en diversos videos que hoy conocemos
videos a través de las redes sociales donde los agresores entraron a los comercios. Vimos cómo la gente estaba atrincherada, tirados en el piso, buscando cubrirse de las balaceras. Incluso vimos automovilistas en la calle Sexta, tirados en el asfalto bajo los vehículos, tratando de evadir las balas. Se confirmó que entre las personas heridas, pues eran 2 civiles ajenos a los hechos que fueron dados de alta. Una de las víctimas fatales fue Sonia Grimaldo, del Sindicato de Burócratas del Gobierno de Victoria, y además entre los agresores caídos, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, confirmó que se trata de Ariel Treviño, conocido como el Tigre. Es la información desde Tamaulipas, Joaquín. Muy buenas tardes. Bueno, hoy el INEGI reportó en el Índice Global de Actividad Económica que la actividad económica, el IGAI, este Índice Global de Actividad Económica disminuyó 1.6% en términos reales en agosto de 2021 en su referencia mensual. Esto es algo que habla de que lo que se estaba recuperando se ha dejado de recuperar y al contrario. Sobre esto, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, dijo: esta sí que es una mala noticia. Disminuye la actividad económica en agosto 1.6%, resultando principalmente de un retroceso de 2.5% en las actividades terciarias que son comercio y servicio. El subgobernador del Banco de México, Jenny Valencia, considera esto una mala noticia. Y efectivamente hay un retroceso, pero comparado no con niveles previos de la pandemia, no, con niveles en la pandemia, en la crisis. Te escucho, Jenny. Buenas tardes, Joaquín. El crecimiento económico se desacelera y se aleja de su nivel prepandemia. Al publicar el INEGI el indicador global de la actividad económica, dio a conocer que en agosto la actividad económica cayó 1.6% con respecto al mes anterior, lo que significa su segunda disminución en 3 meses, por lo que se confirma una incipiente tendencia decreciente que lo aleja de su nivel prepandemia, mientras que en su comparación anual la actividad económica registró, Joaquín, un avance real de 3.8%. También comentarte, Joaquín, que el INEGI reveló que en México 2.4 millones de personas no tienen un empleo. Resaltó que a pesar de que la tasa de desocupación sigue disminuyendo en nuestro país al ubicarse en septiembre en 3.9%, 0.1% menos que la registrada un mes anterior, todavía está por encima de sus niveles prepandemia, que fue de 3.6% en el primer bimestre del 2020. En su comparación anual, la tasa de desocupación se registró en 4.2%, esto es 0.9% menor a la de hace un año, al descender la población desocupada en 344,000 personas. En tanto que la tasa de informalidad laboral se ubicó en 56.2% de la población ocupada, proporción superior en 1.3 puntos porcentuales a la de septiembre del año pasado, lo que equivale, Joaquín, a 31 millones de personas en el comercio. Joaquín, buenas tardes. Bueno, pues esto es lo preocupante. Son 3 meses consecutivos a la baja la actividad, el índice de la actividad económica en México, y así lo confirma. Malas noticias, dice el subgobernador Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Bueno, en la mañana de hoy el presidente volvió a cargar por 3er día consecutivo contra la Universidad Nacional Autónoma de México. Por 3er día consecutivo. Y dijo con jactancia: pues si apenas les di una testereadita, y se enojaron, refiriéndose a los graves señalamientos contra la UNAM del jueves y del viernes. Yo he insistido, este no es un buen pleito para un presidente, ni para López Obrador. Es más, Claudia Sheinbaum el viernes le hizo segunda, obviamente, sí, al presidente con las críticas a la UNAM, que se había derechizado, los conservadores, todo el catálogo de descalificaciones del presidente contra la Universidad Nacional Autónoma de México como institución, contra su comunidad, contra maestros, catedráticos, científicos, académicos, investigadores. Ya sabe que la inteligencia no es lo de la 4T, contra alumnos, contra egresados y contra millones. Así se la tiró el presidente López Obrador. Directa, jueves, viernes, y hoy lo reiteró lunes, diciendo que pues no, se enojaron, y porque nomás fue una testereadita. Y yo pregunto, si eso produce una testereadita, presidente,
¿qué será una ofensiva? Porque yo no sé cuál es la graduación entre lo que el presidente puede considerar una testereadita y esta ofensiva, este ataque, ¿sí?, contra la Universidad Nacional Autónoma de México y su comunidad. Sara Pablo. Por tercera ocasión consecutiva y sin pregunta de por medio, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Universidad Nacional Autónoma de México. Acusó que mientras se saqueaba al país durante el periodo neoliberal, la máxima casa de estudios estaba dominada por lo más retrógrada y las facultades de ciencias sociales se llenaron de conservadores aún antes de que Juan Ramón de la Fuente, actual embajador de México en la ONU, fuera rector de 1999 al 2007. Dijo que incluso empezaron a querer cobrar colegiatura y señaló que durante su visita a CEU en el 2000, cuando él era candidato a jefe de gobierno, y Cuauhtémoc Cárdenas, candidato presidencial, les prepararon una emboscada. Y nos organizaron una celada con porros, porque estaba dominada la UNAM por lo más retrógrada que había y sigue existiendo. Y se enojan porque digo que se derechizó. Y reviró a Santiago Krill, quien lo retó a asistir a una de sus clases de Derecho Constitucional en la UNAM. Cuestionó el presidente ¿qué puede enseñar el panista si sus principios son contrarios al artículo 27 de la Carta Magna? Ay, nanita. Ni modo. ¿Cómo explica Krill dando derecho constitucional? El presidente de México negó que el aval al presupuesto del próximo año pueda ser utilizado como moneda de cambio con el PRI para la aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica. Aclaró que no hay un plan B y señaló que el proyecto económico refleja las prioridades del gobierno, como son programas sociales. No se le pueden quitar recursos al pueblo para beneficiar a minorías. No, eso es politiquería. Eso era lo que hacían antes, que se encerraban, negociaban en la cúpula a espaldas del pueblo y siempre se ponían de acuerdo porque les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación que afecte al pueblo. Y si hay un acto de traición de que no se apruebe la reforma constitucional que tiene que ver con el litio, vamos a buscar otras opciones. O sea, que no piensen que con un amparo, cooptando, comprando a diputados, se van a quedar con el litio, o con amenazas, o con presiones. Consultado al respecto, el presidente López Obrador garantizó que no habrá impunidad en el asesinato de 2 turistas en una balacera en Tulum, Quintana Roo. Dijo que ya se tienen identificados a los presuntos responsables y confió en que pronto serán detenidos. Anunció el envío de más elementos de la Guardia Nacional. Estamos tomando medidas para reforzar la presencia de la Guardia Nacional, no solo en Tulum, sino en toda la Riviera Maya. Van a participar más miembros, más integrantes de la Guardia Nacional. Al cierre, el presidente anunció que no habrá conferencia mañanera el 1 y 2 de noviembre con motivo del Día de Muertos y a propósito leyó un poema de Carlos Pellicer y se dio tiempo para poner una canción, Digo lo que pienso, de Calle 13. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Vamos a ver si el presidente sigue mañana con este conflicto y vamos a ver de seguir hasta dónde va a llegar. Porque hay que recordar una cosa, la paciencia universitaria históricamente es muy corta, es muy corta. Y luego se prenden mechas que son muy difíciles de apagar. Voy a los anuncios y después de los anuncios, pero el presidente tendrá sus cálculos. No sé cuáles son, pero los tendrá, supongo. Voy a los anuncios, después de los anuncios, los mexicanos piden que abran ya todos los panteones, ¿sí? Para el Día de Muertos, porque pues el año pasado estuvieron cerrados.
Y es una costumbre muy acendrada de los mexicanos visitar a los muertos, a nuestros muertos en los panteones el Día de los Difuntos. Y vamos a ver, yo tengo entendido que lo que es en la Ciudad de México lo van a abrir todos, vamos a ver en el resto del país. La Unión Europea dice que no va a reconocer las elecciones en Nicaragua. ¿Por qué? Por el fraude que ya tiene listo el dictador Ortega, Daniel Ortega. Por cierto, que México se abstuvo de votar en contra de la solicitud de la OEA para que libere a todos sus opositores políticos. ¿Cómo es que México, con su abstención, consciente de la existencia de esos presos políticos, todos los opositores de Ortega están en la cárcel, y México no se suma a un llamado para que los suelte? Son cosas que no puedo entender. Continúa. Bueno, pues tengo aquí la Gaceta de la UNAM, que dije Juan Pablo Becerra Costa, que en su portada viene siendo una respuesta al presidente. ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice, la UNAM, libertad de cátedra, compromiso social, inclusión, autonomía, pensamiento crítico y laicidad. Esa es la portada de la UNAM, con una joven universitaria muy seria y muy decidida que retrata perfectamente lo que es esta definición que está dando la UNAM, esta respuesta pues de la UNAM. Internet y la delgada línea de su utilización, dice también reportaje, redes y la expresión social, claroscuros en tema abierto a debate. Le voy a contar, dice también la Gaceta de la UNAM, que vivimos un colonialismo de datos. La digitalización de la economía se aceleró por la pandemia. Pues sí, es cierto, ¿no? Y también dice, lengua de señas útil e inclusiva en la medicina. Cárcel y readaptación en México. Un mensaje deprimente y negativo. Estoy totalmente de acuerdo, sí, con lo que dice el maestro Raúl Carrancay Rivas. La readaptación en México no existe, nunca ha existido. Es la universidad del crimen, las cárceles, ONU, 76 años de grandes desafíos. Y luego vienen testimonios de médicos que estuvieron en la primera línea, universitarios, sí, no podíamos flaquear o echarnos para atrás. Y otro de las obras de la UNAM, que luego se subestima, no se ignora, preservar la memoria fílmica y sonora, reto constante de la UNAM. Bueno, pues voy contigo, Andrea Meraz, esta es la Gaceta de la UNAM, y voy a ir contigo, Andrea Meraz, porque, pues sí, hay millones de mexicanos piden que se abran los panteones para este Día de Difuntos. En la Ciudad de México se van a abrir, no sé en otras zonas, pero en la Ciudad de México sé que sí. Te escucho. Muere el sol en los montes. Celebrar a la muerte, recordar que estamos vivos, una tradición que la epidemia no derribó. La hierba está alta, los floreros secos y las tumbas muestran las últimas flores que se colocaron hace varios meses. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final. En la Ciudad de México se reactivaron los bares, los estadios, pero a los panteones, el último espacio de nuestros difuntos, pocos han logrado entrar. Sí, fue mucho tiempo, pero pues ahorita ya, como ya ve que ya estamos en semáforo verde, pues ya tenemos que tomar nuestras actividades. Y ahorita por eso ya estoy viniendo antes, los recuerdos y pues las tradiciones que se siguen. Deberían de abrirlos después de tanto tiempo, permanecer cerrados, recordarlos, tenerlos presente y que después de esta temporada que hemos estado guardados o que hemos estado alejados de toda la convivencia, poder recordar a ellos. A casi 2 años, los cementerios de la Ciudad de México vuelven a reabrir sus puertas y una parte de la economía se reactiva. Que anuncien, que abran todas las puertas para que sepa la gente y vea y vengan al panteón. Mis hijos luego andan en cubetitas en las calles, ofreciendo en las casas, en las tiendas, para poner flores a sus vírgenes, a su mesa, pero no es igual. El impacto de economía ha sido terrible, o sea, al 80% de baja. Entonces, pues, como las autoridades ahorita han mencionado que ya está abierto bares, hoteles, cantinas, donde la gente igual se aglomera y un panteón no lo pueden abrir.
El incremento de los fallecidos en la ciudad, la clausura de las despedidas eternas, afectó en parte a los sepultureros, tanto en el contagio de coronavirus como en su trabajo. Pues sí, nos afecta mucho, pero la verdad, sí, otra ya está viviendo desde hace como 15 días a ver a los familiares de la gente, pero otra sí, no estamos reponiendo de esto de la pandemia. Esto es así, de verdad es así, prefiero mejor que esté la gente en su casa a que esté aquí enfrente de nosotros. Es la nostalgia de un año que pasó y el resurgir de una tradición. Imágenes de Cristian Ramírez para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Bueno, en el gobierno no hay discusión. En el gobierno hay una decisión con el rediseño del espacio aéreo para las rutas de los aviones que van a aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles, que por cierto tiene, como me decía, ya lo confirmé, Héctor Aguilar Gamín, 14 puertos, o sea, 14 terminales. En el aeropuerto, en la T2, acaban de inaugurar 7 nuevas en la T2 y debe tener el aeropuerto de la Ciudad de México como, ¿qué le diré? Como unas 80 puertas. Teniendo 14 puertas, el aeropuerto Felipe Ángeles, su flujo va a ser muy reducido comparado con el Benito Juárez. ¿Por qué? Porque pues podrán aterrizar 14 aviones cada hora, que es más o menos lo que tardan en una puerta en lo que llega un avión. Bueno, se sale un avión, llega el otro, aterriza, se engancha, abren las puertas, se bajan todos los pasajeros, lo limpian, le ponen combustible, se suben todos los pasajeros, lo cierran y despegan. Más o menos se lleva una hora. Entonces, teniendo 14 puertas, sería aproximadamente 14 vuelos por hora, que son muchos menos de los que tiene el Benito Juárez. Y podría operar, por supuesto, también con muchas menos líneas y vuelos. Pero, en fin, eso es lo que hay. El tema es que le tengo, Oscar Zúñiga, es el del espacio aéreo, el rediseño que llaman, te escucho. Vecinos de 114 colonias, tanto de la Ciudad de México como de la zona metropolitana, están exigiendo a las autoridades federales más seguridad aérea y que se modifiquen de inmediato la ruta del rediseño del espacio aéreo, ya que afecta a 2.4 millones de personas en su salud por el paso de los aviones, y emplazan a las autoridades a presentar a la brevedad los estudios y análisis señalados para que los ciudadanos los conozcan, ya que la contaminación por ruido es muy fuerte. Habla Francisco Landero, vecino afectado. En muchas áreas del gobierno federal se hacen promesas, se hacen compromisos, se hacen narrativas, pero no se cumplen, ¿no? Al día de hoy hacen falta que la opinión pública conozcamos en primer lugar si se han hecho todos los estudios de impacto ambiental, de seguridad. La autoridad debe ser transparente, hacer los estudios en todos sus ámbitos y mostrarlos a la opinión pública para, en su caso, demostrar que está bien la seguridad, el impacto ambiental, la salud. Y si no es así, pues aplicar justamente las medidas que nosotros consideramos debe ser el cambio de estas rutas aéreas. Por su parte, la también vecina Luz María Gaubeca Naylor agregó que no se puede tolerar y permitir que las rutas continúen. Además, preguntaron a la OASI si es verdad que les consultaron sobre el rediseño del espacio aéreo y les respondieron que no se ha avalado ningún procedimiento de nuevas rutas aéreas, por lo que hay falsedad en la información que presentan las autoridades. Nos decidimos preguntar directamente a OASI si esto era verdad. Ahí tenemos las cartas de respuesta donde nos dijeron que no, que OASI no ha avalado ningún procedimiento de estas nuevas rutas aéreas. De tal manera que, pues, también la información que nos dan está llena de falsedades. Algún vecino pidió a través de transparencia que se mostraran estos estudios. No se encontraron. Ahora dicen que es información clasificada precisamente porque seguramente no los han hecho. Agregaron que han interpuesto 7 amparos para evitar el rediseño del espacio aéreo y que se vuelva a la ruta que anteriormente tenían, pero dijeron que desafortunadamente la autoridad no les hace caso. Joaquín, el reporte. Gracias, Oscar. Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo su columna con el café, la encuentra en www.cafepolitico.com y en El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Hoy, por tercera mañanera consecutiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó ataques contra la UNAM. Como escribí esta mañana, Joaquín,
Todavía me resisto a creer las afirmaciones de que el presidente ha decidido imponer un pensamiento único en la UNAM y en las universidades de México. Me parece increíble que en la disputa ideológica en Palacio Nacional el presidente hubiera dado la razón a los grupos de la izquierda más radical y autoritaria de Morena. Me niego a creer que el presidente, que ganó el esperanzado y democrático voto de millones que nunca votaban, fuera capaz de aplastar democráticas esperanzas con la imposición del pensamiento único que solo es propio en las dictaduras. Me parece increíble. Gracias. Buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Y el país, Karina Macías. Gracias, Joaquín. En Querétaro, personal de la Policía Estatal rescató a 100 migrantes que eran trasladados en un autobús. Fueron remitidos al Instituto Nacional de Migración. Además, hay 3 detenidos. En Michoacán, la volcadura de un autobús de pasajeros sobre el kilómetro 13 de la carretera Morelia-Pátzcuaro dejó por lo menos 20 lesionados. En Quintana Roo, un hombre de nacionalidad europea murió luego de lanzarse de un puente peatonal de más de 8 metros de altura a las afueras del Aeropuerto Internacional de Cancún. En Chiapas fue localizado el cuerpo de una mujer haitiana con signos de violencia sobre la carretera Jaritas entre el municipio de Suchiate y Tapachula. En Durango, un elemento de la Policía Estatal murió luego de que fuera impactado por un vehículo a exceso de velocidad en un puesto de control. El conductor responsable fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. En Chihuahua, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que 5 personas murieron luego de que un grupo de hombres armados atacara la vivienda en donde se encontraban en la colonia Villavieja. Joaquín. Gracias, Karina. Bien, eso es todo. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vea y además que me sigan en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes. Lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Cuídese por favor, siguen los contagios y las muertes por COVID. Pásela muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.